Era una tarde gris en Vitoria. Las hojas bailaban con el viento de octubre y el sonido lejano de la lluvia ligera llenaba el silencio de la biblioteca. Lucía Moreno, de 25 años, repasaba nerviosa una lista de nombres en su cuaderno. El examen final de teoría literaria se acercaba como un tren sin frenos, y cada día sentía como su confianza se deshacía entre páginas subrayadas y notas desordenadas. «Tienes que escribirle ya», le susurró Carmen, su mejor amiga, mientras hojeaba una revista. «Te juro que es buenísimo. Dio clases a mi primo y pasó de suspender a matrícula». Lucía dudó. No le gustaba depender de otros. Pero aquel nombre, Mario G., escrito a mano junto a un número de teléfono, le provocó un escalofrío inexplicable. Esa noche, tras debatirse entre el orgullo y la ansiedad, escribió: «Hola, me llamo Lucía. Necesito ayuda para preparar un examen de filosofía. ¿Tienes disponibilidad?». La respuesta llegó rápido, casi demasiado. «Claro, ¿puedes venir mañana a las 6? Vivo en la calle San Prudencio, número 14. Mario». Al día siguiente, con el corazón acelerado, Lucía subió las escaleras de un antiguo edificio del centro. Su mochila pesaba menos que el pasado que arrastraba en silencio. Tocó el timbre. La puerta se abrió, y el tiempo se detuvo. Él estaba ahí. Mario García. Su primera ilusión. El chico que se sentaba junto a la ventana en segundo de bachillerato, que leía Nietzsche mientras todos jugaban al fútbol. El mismo que desapareció sin avisar una mañana cualquiera, dejando tras de sí un hueco que ella nunca había sabido llenar del todo. «Lucía», dijo él, con una voz más grave, pero inconfundible. «Mario», contestó, sintiendo que todo el aire del pasillo se condensaba en su pecho. Él no pareció sorprendido. La invitó a pasar como si se tratara de cualquier estudiante más. Su apartamento era sobrio, lleno de libros apilados y una vieja lámpara que arrojaba una luz cálida sobre la mesa. «Vamos al grano, ¿no?», dijo él, abriendo un cuaderno. Lucía asintió, aún aturdida. Pero la barrera del tiempo no se rompía tan fácilmente. Mientras repasaban textos de Platón y Kant, ella no podía evitar mirar de reojo sus manos, su forma de pasar las páginas, incluso la curva de su ceja cuando pensaba. Todo le resultaba dolorosamente familiar. «¿Y qué opinas de la paradoja del tiempo según Agustín?», preguntó Lucía, con un tono más desafiante de lo habitual. Mario la miró. Esa mirada. Que hay preguntas que solo sirven para buscar respuestas que no queremos oír. Silencio. La tensión flotaba en el aire como si alguien hubiera encendido una alarma silenciosa. Cuando el reloj marcó las 7, Lucía se levantó con movimientos medidos. Guardó sus cosas, murmuró un «gracias» casi inaudible y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró. Él seguía sentado, observándola sin expresión. Pero ella vio algo. Una sombra en sus ojos. Algo que se movía detrás de su calma aparente. En las escaleras, el eco de sus pasos la acompañaba como un suspiro del pasado. Ya fuera, se detuvo, se subió la bufanda al cuello y murmuró, sin saber si se lo decía a sí misma o a él. «No lo has olvidado. Lo veo en tus ojos». Las semanas pasaron con la misma lentitud con la que caen las hojas en otoño. Cada martes y jueves, Lucía cruzaba la ciudad para sentarse frente a Mario en aquel apartamento de paredes silenciosas. Los encuentros eran breves, casi meticulosamente impersonales. Él explicaba, ella tomaba apuntes. Y sin embargo, algo crecía entre los dos. Algo que no eran palabras.
Había una tensión constante, como si los dos caminaran sobre una cuerda floja e invisible, tratando de no mirar hacia abajo. Las miradas eran esquivas, pero los silencios lo decían todo. Una tarde, mientras analizaban un texto de Walter Benjamin sobre la memoria y la pérdida, la conversación se desvió. ¿Tú crees que recordar es una forma de sufrir?, preguntó Mario, con la voz baja, sin levantar la vista del libro. Lucía lo miró fijamente. Creo que recordar es lo único que nos impide mentirnos a nosotros mismos. Hubo una pausa. Esa clase de pausa que no ocurre por olvido, sino por miedo. Mario cerró el libro con lentitud. Hay recuerdos que se quedan clavados porque no tuvieron final, dijo, y luego cambió de tema como si nada. Lucía no supo qué responder. Sentía que cada sesión era como un viaje entre las páginas de su propia historia, pero escrita con la letra de otra persona. Mario evitaba mirarla directamente, pero cada vez que ella movía un mechón de pelo detrás de la oreja, él detenía la frase, como si eso lo desconcentrara. Recordaba los detalles, qué bolígrafo usaba, cuando bostezaba, cuando se mordía el labio. Era evidente. Y eso dolía más que si no recordara nada. Una tarde, mientras tomaban café después de clase, Carmen la observó con una sonrisa burlona. Tienes la misma cara que cuando lo mirabas en clase de historia. ¿Qué cara? La de, me gusta pero me hago la interesante. Lucía rodó los ojos, pero no respondió. Esa noche, al llegar a casa, comenzó a buscar unos apuntes antiguos y encontró algo que creía perdido, un pequeño cuaderno rojo, de tapas blandas, escondido entre libros de poesía. Dentro, una carta escrita con tinta azul, nerviosa, adolescente. Mario, sé que te vas, pero no quiero que lo hagas sin saber que me gustas desde hace mucho. No te lo dije antes porque me daba miedo perder tu amistad. Ahora no sé qué perderé, pero tenía que escribirlo. Lucía apretó el cuaderno contra el pecho. Lo escribió la noche antes de que él desapareciera sin explicación. Nunca tuvo el valor de dárselo. Pasó horas mirando ese papel. Pensó en romperlo, en esconderlo de nuevo. Pero algo le decía que esa carta seguía viva, aunque él ya no fuera el mismo. La siguiente clase fue diferente desde el principio. Afuera llovía con fuerza, y el cielo parecía apagado. Estaban repasando conceptos de Heidegger cuando, de pronto, las luces parpadearon y se apagaron del todo. Se hizo el silencio. Solo se oía el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Creo que se ha ido la luz, dijo Mario, con una calma extraña. Lucía se quedó quieta, el corazón acelerado por razones que no tenían nada que ver con la electricidad. Unos segundos después, en medio de esa penumbra cálida y densa, Mario rompió el silencio. Su voz, casi un suspiro. Yo no quería irme entonces, dijo, sin mirarla. Lucía no respondió. No sabía si él la veía, pero ella sí sentía como sus palabras caían como gotas sobre una herida que nunca había sanado. La penumbra de aquella tarde sin luz pareció extenderse a los días siguientes. Aunque las clases continuaban, había algo diferente en el aire. Las frases eran más cortas, las miradas más largas, y los silencios más pesados. Lucía ya no podía sostenerlo más. El pasado le ardía en la garganta cada vez que lo veía concentrado en explicar conceptos que ya no importaban tanto como lo que nunca se dijeron. Una tarde, cuando la clase ya casi había terminado, cerró su cuaderno con firmeza. Mario. ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Él levantó la mirada. Sus ojos, normalmente serenos, ahora parecían frágiles. Respiró hondo, como si cada palabra que iba a decir llevara años encerrada. Mi padre enfermó de repente.
nos mudamos a Zaragoza en menos de una semana. Todo pasó tan rápido que, hizo una pausa, bajando la vista. Me prometí no mirar atrás. Pensé que si borraba Vitoria de mi cabeza, dolería menos. Lucía sintió un nudo en la garganta. Pero lo sabías que yo, no terminó la frase. Sacó lentamente de su mochila el cuaderno rojo. Lo dejó sobre la mesa, abierto en la página con la carta. Mario la leyó en silencio. Sus ojos se movían con lentitud por cada línea temblorosa escrita en tinta azul. Cuando terminó, cerró el cuaderno con cuidado. No dijo nada. Solo lo devolvió, como si las palabras fueran demasiado frágiles para ser tocadas. En las clases siguientes, Lucía notó algo distinto. Mario parecía aún más distante, como si intentara proteger algo. Como si leer esa carta hubiera abierto una puerta que él no estaba listo para cruzar. En la última clase, cuando el reloj marcaba el final, Mario se levantó, fue a su estantería y tomó un libro de tapa dura. Se lo entregó sin decir nada. Lucía lo sostuvo con las dos manos. Era una edición antigua de Ética para Amador, de Fernando Savater, uno de sus libros favoritos de la adolescencia. Dentro, una pequeña nota servía de marcapáginas. Ella la abrió con cuidado. Era una carta. Su letra. Lucía, leí tu carta muchas veces. Más de lo que debería. No sé si lo sabes, pero algunos sentimientos no desaparecen, solo se esconden detrás del tiempo. Pero hay historias que, aunque intensas, no siempre pueden comenzar de nuevo. Gracias por recordarme quién fui. Mario. Lucía cerró el libro con manos temblorosas. No se miraron más. Salió del piso en silencio, descendiendo las escaleras sin prisa, con la carta aún flotando en su mente. La ciudad la recibió con un atardecer dorado. Las hojas caían lentas sobre la avenida de tilos que llevaba hacia su casa. Caminaba abrazando el libro contra su pecho, como si contuviera algo demasiado importante para dejar caer. En su interior, una voz clara, serena, pensó. Hay historias que no regresan para comenzar, sino para cerrarse como se merecen. Y por primera vez en años, sintió que podía seguir adelante. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.